¿Qué vemos? ¿Qué decimos? ¿Y qué sentimos los jóvenes cuando hablamos de espiritualidad? ¿Qué es lo que nos mueve? La simple energía sinérgica, la fuerza de gravedad y la composición física y química de nuestros cuerpos. Pero, ¿qué es lo que realmente nos mueve? ¿Por qué tomamos una u otra decisión? Ese movimiento que nos impulsa a actuar, a reír, a soñar, a amar, a suspirar. Ese movimiento que nace desde nuestro interior y que dota de sentido al momento, al otro, a la vida, a lo incomprendido. Desde la existencia del raciocinio humano ha existido la creencia de que tenemos un alma, un espíritu que es el que nos guía y nos mueve, un ente envuelto, inclusive prisionero dentro de nuestro propio cuerpo carnal y mortal. Es ese espíritu el que dota de sentido nuestra existencia, ese que anhela salir de su prisión para poder volar libremente, encontrar paz, lejos del ruido social. Se dice que estamos compuestos de cuerpo y alma, una dualidad condependiente e inseparable hasta el último halo de vida terrenal. Entonces, ¿quién somos realmente? ¿El que día a día se levanta al sonar una alarma y continúa con una rutina laboral? ¿O somos aquel que sonríe ante las buenas palabras? Aquel que disfruta la dicha de estar en familia, aquel que es capaz de derramar una lágrima ocasionada por un sentimiento de felicidad o de tristeza. ¿Quién somos? ¿Las incomprendidas reacciones ante las diversas situaciones de la vida o las racionalidades de las situaciones de la vida? ¿Por qué al oír la palabra espiritualidad, lo primero que se nos viene a la mente es una evocación a lo religioso? Si bien es una dimensión del ser humano, expresada a través de las prácticas religiosas, conlleva más que eso. El ritmo social nos ha hecho creer que religiosidad es igual a fe a una deidad o a una práctica religiosa, cuando espiritualidad podría ser un sinónimo de humanidad. Pues todos somos espíritu, todos poseemos alma, todos sentimos. Científicamente hablando, somos la única especie con capacidad de razonamiento, con un complejo sistema de lenguaje y, sobre todo, los únicos con la capacidad de amar, de sentir y de expresar un gran número de emociones y sentimientos. Algunos podrán creer que todo esto es meramente evolutivo. Sin embargo, ese movimiento que nace desde nuestro interior, pero que es ajeno a nuestro cuerpo biológico, aún no tiene una explicación a ciencia cierta. Karen ya puso el tema sobre la mesa. Se trata de diferenciar religiosidad de espiritualidad. Para esto no planeamos usar el diccionario ni las etimologías. De hecho, prefiero compartirles que en el año 2010 el director Peter Rogers realizó un documental de nombre Who's God?, en el cual le pregunta a diferentes personas a lo largo del mundo una pregunta universal: ¿qué es Dios? Después de este ejercicio llega a dos conclusiones importantes. La primera de ellas es que personas de la misma religión tenían respuestas distintas. Y la segunda conclusión, que personas de diferentes religiones e inclusive ateos coincidían en sus respuestas. Para esto es necesario establecer que el hombre ha estado encadenado a la trascendencia a través de la espiritualidad y a su vez esta de la religiosidad. Por esto se cree que existe una relación conexa. Ha sido así históricamente desde el cristianismo, que perseguía y después que se convirtió en perseguido. Ha sido así que en la Edad Media el hombre giraba alrededor de Dios en un sistema teocéntrico. Después, pasando al Renacimiento, en el que el hombre giraba alrededor del hombre. Podría seguir contando la historia de cómo el hombre ha tenido esta necesidad de girar alrededor, de buscar algo, de tener un significado. Daremos un brinco histórico y platicaremos sobre Nietzsche, filósofo existencialista, conocido por su famosa postal de Dios ha muerto. Si bien es cierto, sí, Nietzsche dijo que Dios ha muerto, pero pasó a la historia la frase incompleta, toda vez que la redacción concreta dice Dios ha muerto, Dios sigue muerto
y fuimos nosotros los que lo matamos. Contraria a la creencia popular, Nietzsche con esto no nos quería decir tiren todo por la ventana, la vida no vale la pena. De hecho, Nietzsche nos estaba invitando a revisitar la espiritualidad. Él hace un análisis de la sociedad que vivía en esos tiempos, cuestiones de guerras, de inestabilidad, y es a través de este cansancio que siente el hombre que se llega al hastío, al nihilismo, pero lo encomienda a buscar los valores que subyacen a las estructuras, siendo entonces que Nietzsche, al final del día, nos invitaba a buscar la espiritualidad en concreto. Pasemos al siglo XX, momento atacado por guerras, momento de inestabilidad que ayudó a este hastío generalizado en la población, donde Jean-Paul Sartre limita con una frase que dice: todo nace sin razón, todo lo que se prolonga es por debilidad y todo lo que muere es por mera casualidad. Estos supuestos son tremendamente peligrosos, toda vez que está dictaminando al hombre a estar encadenado a ser libre, perdiendo por completo toda noción de la moralidad. Esto lo veremos reflejado en el siguiente salto. Pasemos a la década de los 60, que es cuando la música se pone groovy y buscamos revoluciones. Nos encontramos a los cubanos en revolución, nos encontramos a los franceses en revolución, nos encontramos los movimientos estudiantiles en México, nos encontramos también, claro está, al movimiento hippie. ¿Qué pasó en este quebrante de generaciones? Lo que sucedió fue muy sencillo. Los jóvenes de esa época no vivieron las mismas atrocidades de sus padres. Sin embargo, sí estaban seguros de que no querían seguir sus pasos. Esto generó en ellos la necesidad de buscar respuestas. ¿De dónde? De donde las encontraran. Y tenemos que los Beatles se van a la India, tenemos que Hendrix promueve el uso de drogas, tenemos que muchos famosos van y se vuelven de religiones autóctonas. Lo que estoy queriendo decir es que se empiezan a buscar respuestas a preguntas que ya no tenemos cómo responder. Esto genera el nacimiento de la era New Age, que bien podría traducirse a un buffet de espiritualidad. Las opciones que tenemos cada vez son más amplias y en ese momento la búsqueda por respuestas generaba que la demanda se satisfaciera a través de todas estas corrientes distintas. Y en base a esto yo me pregunto, en un último salto histórico, hoy, 11 de diciembre del 2014, ¿estamos realmente más cerca de encontrar este punto de equilibrio? ¿Son realmente tan distintas los quebrantes generacionales, históricos, contra los que vivimos hoy en día? Tomando en cuenta las preguntas con las que concluye Pedro, nos reconocemos entonces como seres espirituales. Nos vemos en la necesidad de proteger a nuestro ser, ya no solo de una manera física, sino también de una manera interna, en la que se buscan dos puntos clave: paz y felicidad. Muchas personas recurren al cobijo de la religión para encontrar estos elementos. Algunos las encuentran, pero otros no. Y nos bifurcamos con otras interrogantes. ¿A qué venimos a este mundo? ¿Quién somos realmente? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Qué vamos a hacer con la sociedad en la que vivimos? ¿Qué pasa cuando nuestro cuerpo muere? Interrogantes que durante siglos no han encontrado respuesta y hasta el día de hoy las siguen buscando. Pero, ¿cómo se buscan hoy día estas respuestas? Los jóvenes de hoy vivimos en un tiempo de constante cambio, en el que la tecnología devora absolutamente todos los temas que tienen que ver con la vida y tiene un desarrollo tan acelerado que apenas si nos permite parpadear. Vivimos en una sociedad totalmente consumista, en la que existe la paradoja. Sí, ¿se consume para vivir o vivimos para consumir? Somos la generación de la información y la comunicación a un clic. Tenemos más oportunidades que en los tiempos de nuestros padres y abuelos, pero también vivimos con más estrés, dolores de cabeza y competencia. Según las estadísticas, los mexicanos jóvenes tenemos un 85% de posibilidades de sufrir un infarto antes de los 30 años, debido al acelerado ritmo de trabajo que llevamos.
Y si a esto le sumamos las condiciones sociales como son la inseguridad, la poca ética que tienen los gobiernos, la falta de oferta laboral y la vulnerabilidad de diversos sectores de la sociedad, así vivimos los jóvenes, a nuestra manera, a nuestros gustos y a nuestras posibilidades. En una sociedad mexicana que se desmorona poco a poco, pero a la vez es totalmente religiosa. Sin embargo, tiene menos fieles cada día, porque ahora creemos a nuestra manera y no nos queremos dejar subyugar. Al menos eso decimos y pensamos, porque al fin y al cabo vivimos subyugados ante otros poderes e instituciones. Para nosotros los jóvenes, la espiritualidad ya no se trata de ser buenos o malos, de acudir a misa o confesarse. Aunque el término como tal, espiritualidad, sigue siendo algo subjetivo en muchos de los casos, nosotros alimentamos nuestra alma dejándola libre. Dejamos ese concepto de lado y no somos conscientes si se trata de un espíritu o de una alma, el que nos envía una señal y nos impulsa a un deseo que se expresa a través de diferentes manifestaciones y actividades. Manifestaciones que nosotros simplemente las buscamos y tratamos de realizar, porque eso para nosotros es el sentirnos bien, el sentirnos en plenos, el sentirnos en paz. El alimentar nuestra alma ya no tiene que ver con seguir una doctrina. Si bien muchos encuentran la felicidad en esta parte, para otros la felicidad está en la música, en la gastronomía, en el deporte, en la fotografía, en el servicio a los más necesitados. Podría enumerar un sinfín de actividades que nosotros los jóvenes hacemos y buscamos hacer. Nuestro espíritu pide a gritos salir de su prisión corpórea y la manera de salir es precisamente manifestándose a través de lo que nosotros llamamos nuestra pasión, nuestra vocación, misión o talento. Buscamos todo esto conjugarlo con nuestro estilo de vida, de complementarlo con todos los deberes y exigencias que tenemos hoy en día por el sistema social en el que vivimos. Y como todo en esta vida va relacionado, formamos una cadena. Si la esencia más pura de nosotros está bien, nosotros estamos y estaremos bien con los demás. En cambio, si ésta se siente aprisionada y la tenemos descuidada, nos será muy difícil estar bien con nosotros mismos, con los demás y con lo que hacemos. Hoy, los jóvenes invertimos prácticamente toda nuestra energía en la búsqueda. Este concepto casi hollywoodesco de encontrar sentido en lo que hacemos, de encontrar una razón de por qué hacemos lo que hacemos. Y hoy, como joven, quiero compartirles, es muy cansado. Es muy cansado porque vemos la vida con un caleidoscopio. Y al menor movimiento, no solamente cambia el objetivo de forma, sino hasta de color. En ese momento, realmente nos quedamos en una realidad hiperconectada en la que tenemos tantas opciones, pero tan pocas listas o manuales de cómo vivir y encontrar sentido. Les preguntaba hace unos momentos, ¿qué tanta diferencia hay entre los quebrantes generacionales que han vivido a lo largo de la historia con el que tenemos actualmente? Si bien es cierto, compartimos una pérdida de fe en las instituciones. Sin embargo, se detecta un problema mucho más grave en esta generación. Se está perdiendo la fe en la colectividad. Esto es una ironía tremenda, toda vez que vivimos en la época de la hiperconectividad, pero paradójicamente también del hiperindividualismo. Buscamos algo desesperadamente que motive nuestra existencia. Sin embargo, nos encontramos con un factor de religiosidad que se vive de tres maneras distintas. Podemos encontrar aquel que ha interiorizado realmente una religiosidad y a través de la misma es capaz de vivir plenamente una espiritualidad. Encontramos otro grupo en el cual se ha heredado una religiosidad, una herencia que genera que no se pueda interiorizar correctamente en estas creencias y sean un muro que no permite vivir la espiritualidad plenamente. También, cada vez más nos encontramos aquellos que se suman a las filas del ateísmo, lo cual per se no tiene una connotación negativa siempre y cuando se haga por las razones adecuadas, porque hoy en día se toma el ateísmo más bien
como un pretexto casi intelectual o una forma de rebeldía de la adolescencia. El buffet que les mencionaba hace unos momentos de espiritualidad sigue creciendo. Crece tanto a llegar al absurdo de encontrar corrientes de religiosidad que llegan a oler tal vez hasta fraude financiero o ser un tanto curiosas, como la religión de los Jedi en Reino Unido, o la religión Beyoncé en Estados Unidos, o la religión Maradona en Argentina. Atendiendo a estos factores, es cada vez más difícil que nosotros como jóvenes podamos vivir una espiritualidad plena cuando las respuestas disminuyen y las preguntas solamente aumentan. Si bien es cierto, las preocupaciones que tenemos los jóvenes hoy en día no difieren en gran medida de las que tuvieron nuestros padres y nuestros abuelos, es decir, tenemos básicamente los mismos problemas. Sin embargo, nosotros tenemos el reto agregado de vivir en una doble realidad. Tenemos que formar parte de una realidad física y una virtual, en la que la velocidad de la información es impresionante. Y yo en este momento podría encontrar en mi celular 5 videos de jóvenes asiáticos de menos de mi edad que son mejores de lo que yo seré en alguna habilidad que a mí me guste. Puedo enterarme rápidamente de que la Premio Nobel de la Paz es 5 años menor que yo. Y digo, ¿yo qué he hecho? Son estas preocupaciones y es este acceso a la información que tenemos lo que genera que hoy estemos angustiados, alterados, acelerados y un tanto paranoicos. O ya un tanto más serio, que se presenten cada vez más casos entre jóvenes de depresión o, tristemente, que aumenten las tasas de suicidio. Es por esto que ya no resulta solamente importante la búsqueda de este sentido a través de la espiritualidad. Es indispensable encontrar este solaz. El capitalismo en el que vivimos hoy ha encontrado un mercado muy interesante en la espiritualidad. Es muy sencillo que hoy, en cualquier manera, podamos ir a una librería y encontrar versiones resumidas de filosofía zen, budista, taoísta, tomar clases de yoga o de meditación que ahora hoy en día son incluso más comunes que las de karate. Esto no tiene nada de malo como tal, siempre y cuando se logre interiorizar correctamente lo que se está haciendo. El Dalai Lama dijo, la mejor religión es la que te hace mejor persona. Y entramos en la pregunta, ¿qué es ser una mejor persona? De nada sirve ser un buen cristiano solamente dentro de tu iglesia, así como de nada sirve leer libros de Deepak Chopra y meditar si no vas a poner en práctica lo que estás haciendo para con los demás. Es por esto que se ha malentendido una relación con la trascendencia como forzosamente una relación con Dios o su deidad de preferencia. También se piensa erróneamente que la trascendencia consiste en responder a las preguntas de ¿y qué sigue después de la muerte? La trascendencia, estimados profesores, es algo mucho más sencillo. La trascendencia está en la persona que está al lado de ustedes, enfrente de ustedes. La trascendencia está en los otros. Y es a través de este conocimiento que se podrán solamente así tumbar las barreras que han impuesto credos, instituciones y el mismo lenguaje. Es a través de este conocimiento y este aprendizaje de que la trascendencia que se podrá declarar de manera innegable que la espiritualidad es una dimensión inherente a la persona, tenga o no tenga una religión. Pedro menciona un punto muy importante, la trascendencia. Muchos de nosotros la podemos comprender como el dejar huella, el ser recordados, el lograr un estatus social alto, pero no tiene que ser así. La trascendencia lleva más que eso. Una madre que con amor se dedica a sus hijos logra trascender, pues ellos son su razón de ser, de vivir, de existir. Ellos son quienes exaltan su alma. También trasciende el joven que siguiendo una vocación se ordena como sacerdote. Trasciende el artista que orgulloso pone su firma al terminar una obra. Y el otro chico que simplemente con pasión se entrega a cada uno de los partidos de la selección escolar. No necesitamos que se erija una estatua en nuestro honor, ni que sean citadas nuestras frases. La trascendencia no es más que nuestra realización primeramente en nosotros mismos
y después con los demás. No es más que lograr una paz y una felicidad a través de lo que nos gusta, de lo que queremos hacer, de lo que nuestra alma quiere que hagamos. Insisto, es de manera inconsciente. Nosotros no hacemos todo esto diciendo que vamos a hacer sentir bien a nuestro espíritu. Lo hacemos sintiendo a nuestro espíritu moverse dentro